Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les pido que me acompañen en una oración para poder empezar con el estudio de esta mañana, por favor. Amado Padre, te damos gracias por la posibilidad de estar aquí. Gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra libremente, Señor. Quiero pedirte que en esta mañana seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones conforme a lo que sea que tengas que decirnos, Señor. Te pido que podamos escuchar tu voz, que podamos entender lo que tienes para nosotros, bendito Señor. Quiero darte gracias por la vida de mis hermanos, de cada uno de los que están aquí, Señor. Te pido por los que por cualquier razón no pueden venir, Señor. Te pido por la salud de ellos y que, si es posible, tú restaures la posibilidad de que vengan a congregarse aquí. Señor, te pido que tú sigas haciendo tu presencia en este lugar. Gracias por la hermandad, gracias por la comunidad, gracias por la posibilidad de estar cerca unos de otros, Señor. Y te agradecemos por este día que tú has creado, Señor, para que podamos deleitarnos en ti y estar juntos con nuestros hermanos y contigo. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta semana tenemos el estudio número 4, que es el cetro dado a Judá. Entonces vamos a hacer un súper rapidísimo recorrido de cómo el Señor determinó este cetro desde el inicio de la palabra hasta Apocalipsis, básicamente. Vamos a ver el día de hoy. Y yo creo que este estudio es muy importante en cuanto a la relevancia que tiene para nosotros como cristianos el conocer el Antiguo Testamento. Realmente a mí, esta es mi opinión personal, me resulta extraño cuando alguien evangeliza a alguien regalándole solo un Nuevo Testamento, porque es como, a mí que me gusta mucho leer, es como si me regalarían el tomo 4 de una saga de 6 tomos, ¿ya? Entonces, ¿y qué hago con esto? ¿Y quiénes son estos personajes? ¿Y de qué están hablando? Entonces, en este estudio vamos a hacer un recorrido del asunto de Judá y del cetro de Judá, desde Génesis hasta Apocalipsis, brevemente, ¿no? Brevemente. Así que empecemos, por favor, en Génesis, en 38, que era nuestra lectura para el domingo. Vamos a leer el 12 al 19 y luego el 24 al 26. Dice: después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo del duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hirá, el adulamita. Cuando Tamar se enteró que su suegro se dirigía hacia Timnat a esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó en la entrada del pueblo de En-Naim, que está en el camino a Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo: deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí?, le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje?, preguntó Judá. Dame tu sello y su cordón, y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí. Se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Como 3 meses después le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido, como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y el bastón. Judá lo reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá, y no volvió a acostarse con ella. Tengo que darles un contexto de esta historia, porque si no, no sabemos qué está pasando, ¿ya? Yo anhelo que sientan la misma emoción por todas estas historias de Génesis, porque nos dan un contexto de todo lo que pasa después. Entonces, para entender esta historia, tenemos algunos antecedentes que nos llevaron hasta aquí. La semana anterior hablamos un poco de Jacob y su familia.
En este punto de la historia, en este momento que pasa esto, estos hijos de Jacob ya son adultos y a su vez tienen hijos adultos. Entonces estamos hablando de los hijos y de los nietos de Jacob. En este momento se hace mención de algunas cosas que eran parte de la ley de Moisés, que como vemos fue redactada y escrita por Moisés, pero no es que no existía, porque ya habían cosas que vemos desde Génesis antes de Moisés que nos reafirman todo lo que luego estuvo escrito en la ley de Moisés y que ya esto era un mandato entre el pueblo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Si había un hermano y tenía una esposa y este hermano fallecía sin tener hijos, el siguiente hermano debía tomar a esta mujer como su esposa y darle descendencia. Y yo sé que en nuestro cosmovisión y cultura actual puede sonar como extraño, inconcebible, medio, no sé, raro por lo menos, ya. Pero recordemos que en este punto de la historia, la herencia tenía que ver absolutamente con el linaje sanguíneo. Entonces, si no había una herencia y una heredad, o un hijo que pueda tener esta herencia, la mujer viuda no solo quedaba viuda, sino como que quedaba desposeída de lo que le pertenecía. Entonces, en la ley estaba esto, que si fallecía un hermano, tenía que tomarle al siguiente hermano y hacerse cargo. Y esto no vemos solo aquí, sino que en otro pasaje de esta lección vamos a ver lo mismo que sucede con Ruth. ¿Ya? Bueno, pero tomemos en cuenta esto, que el rato que Tamar se quedó viuda, sin hijos, no tenía acceso ni a las propiedades, ni a la tierra, ni a la herencia, ni a nada. O sea, quedaba sola, quedaba botada básicamente. ¿Ya? Entonces, Judá tiene 3 hijos. ¿Ya? El primero se llamaba y se muere. Y lo único que sabemos de la vida de que era el esposo inicialmente de Tamar, es que era malvado delante del Señor. ¿Ya? Entonces, Judá, en este caso, sí cumple la ley y le da a su segundo hijo, que era Onán, por esposo a Tamar. Pero Onán no quería darle descendencia a la viuda de su hermano. ¿Por qué? Porque si tenía hijos, estos contaban como, digamos así, contaban como hijos de su hermano, ¿ya? No contaban como hijos suyos, eran la descendencia de su hermano, ¿ya? Entonces él no quiso, no le gustó este plan y no quiso que Tamar quede embarazada. Y lo que él hizo estuvo muy mal delante del Señor, y él también muere. Y en el punto de la historia en que sucede esto, el hijo más chiquito, que se llamaba Selá, aparentemente era muy joven para ser dado a Tamar por esposa. Entonces no aplicaba en este momento, ¿no? Ya, entonces hasta ahí queda la situación y pasa el tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasa Tamar como viuda y sin hijos, ¿ya? Pero pasa este tiempo y llegamos a la historia de hoy, y en este punto la esposa de Judá, que vendría a ser el suegro de Tamar, ¿cierto? La esposa de Judá muere. Y lo que nos dice aquí es que Selá, el tercer hijo, ya tenía edad para ser dado por esposo a Tamar. Eso es lo que estaba sucediendo. ¿Ya? Pero por alguna razón que no queda clara, Judá dice que no le convence mucho esta idea de darle un tercer hijo y que capaz le pasa algo, ¿no? Según veíamos los antecedentes de cómo iba esta historia, entonces él menciona algo así como, mejor no Selá porque tal vez le pase algo. Ahí les invito a que lean los capítulos anteriores para que vean todo lo que estaba pasando. Entonces Judá pasa este tiempo de duelo por su esposa que se muere. Judá también a su vez queda viudo. Y cuando se iba en camino a Timnat para trasquilar sus ovejas, Timnat significa a su porción asignada, ¿no? Él se iba a su porción asignada, que ahora no tenía herederos, ¿no? Porque no había nieto en este punto. Y los hijos, los 2 ya estaban muertos, Selá estaba solo y no había. Él estaba yendo a trasquilar sus ovejas en su porción, pero hasta ahí estaba la cosa.
Y en camino se encuentra con Tamar, que estaba sentada ahí en un espacio abierto, nos dice, con el rostro cubierto, y él, Judá, piensa que ella era una prostituta. ¿Ya? Como Judá pensaba que era una prostituta, acuerdan un monto de pago. ¿Ya? Y Judá le ofrece que le va a mandar un cabrito, y ella, como vemos aquí, le dice que mientras le mande el cabrito, le deje en garantía su sello, su cordón y su bastón. Miren, estas tres cosas son tan importantes, porque el sello, en otras de sus traducciones pueden ver que dice su anillo de sello. Era como su sello, su firma, ¿no? O sea, esta es mi palabra y yo sello y he dicho. ¿Ya? Su cordón era un brazalete que tenía entrelazado, ¿no? Que nos hablaba tradicionalmente de recordarnos la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Y finalmente su bastón, en otras dice su cetro. Aquí vemos dónde empieza la historia del cetro de Judá, ¿no? Dado en prenda a Tamar por prostitución, ¿no? Ahí empieza. Entonces tenemos una idea de, esto nos da una dimensión tan grande de qué hueco nos puede sacar Dios y qué puede hacer con nuestras vidas, ¿no? Entonces es increíble porque empezamos este cetro ahí, en esa historia y en esas circunstancias. Este era su bastón de mando, este era su bastón que representaba su autoridad, ¿no? Entonces eso él deja ahí, deja. Ya. Entonces una vez más vemos que en esta familia como que se repite esta cosa, ¿no? De que el uno da la primogenitura, el otro así deja el bastón de mando, como no dimensionan las cosas que son suyas y que el Señor les ha dado por herencia. Él no valora estos sellos de autoridad que el Señor le había dado. Así como antes Esaú no valoró su primogenitura, y así podemos ver cómo se repiten las cosas. Así que otra cosa importante, si queremos que no sigan repitiéndose los mismos errores en nuestras generaciones, entonces nosotros somos la generación que tiene que cortar eso de una vez por todas y ya no seguir esos comportamientos. Pero bueno, regresando a la historia y a estos artículos muy personales de Judá, pasa el tiempo, hasta ahí quedamos y pasa el tiempo, y en la siguiente escena le vienen a Judá con el chisme y le dicen, tu nuera se ha prostituido. Y aquí en estas pequeñas frases, tenemos algo que yo considero que sigue siendo el problema de la iglesia hasta el día de hoy y del pueblo de Dios hasta el día de hoy. ¿Ya? Y aquí sucede que en ningún lugar de la ley de Dios, no hay ninguno, que diga la inmoralidad sexual es pecado para las mujeres, pero es una normalidad para los varones, ¿no? Ni tampoco existe un lugar que diga, para las mujeres es un grave crimen, pero los hombres son hombres, ¿no? Y así son, y todos son iguales, y entonces no importa. No existe este lugar ni este pasaje en la Biblia. La inmoralidad sexual es inmoralidad sexual, ¿ya? Pero nosotros como pueblo de Dios tendemos a actuar de la misma manera que actuó Judá. Y cuando le vienen con el chisme a él de, tu nuera se ha prostituido y está embarazada, ¿qué responde él? ¿No? ¿Qué responde él? Quémenla. ¿Ya? Es increíble, porque él no sabía que, o sea, sabía que él había cometido el mismo pecado, pero su moralidad de, no sé, pues de decente, tenía que reaccionar escandalizado del pecado de alguien más. ¿Cómo es posible? Prostitución, no, quémenla. Cuando él estaba en lo mismo. ¿Ya? Y ese es el problema que yo les digo. ¿Por qué? Porque este año estamos hablando de nuestra identidad. Este es nuestro pedido de oración de este año. Entonces, cuando nuestra identidad como pueblo de Dios ha sido así, hipócrita, es que el mundo afuera nos ha visto y ha dicho, estos ridículos no me van a venir a decir a mí qué hacer, ¿no? Entonces, cuando seamos congruentes con lo que creemos y lo que hacemos y lo que decimos, entonces lo que hacemos o hablamos podrá ser tomado en serio. ¿Ya? Entonces, en respuesta a esto,
ni siquiera hemos conseguido que el mundo diga, bueno, entonces como hacen esto, entonces toda la inmoralidad sexual es mala. No, nos fuimos al otro extremo. Como estos cristianos hablan y no saben de qué están hablando y ellos mismos hacen sus propios enredos, entonces ahora todo vale, ¿no? Eso es lo que ha quedado el mundo, ¿ya? Y a mí no me vengan a decir lo contrario. Ya. Así hemos quedado ante el mundo, como personas cuya palabra no vale nada, ¿ya? ¿Y cómo corregimos eso? Con nuestra propia vida. Con nuestra propia vida, que nuestra propia vida sea congruente, decente, conforme a los principios del Señor, conforme, o sea, realmente, de verdad, que lo que decimos que creemos, eso hagamos. Y que dejemos esta palabrería, de decir, sí, lo que pasa es que yo soy cristiano, pero la iglesia está llena de pecadores, que siempre pecamos y pecamos y pecamos y estamos cubiertos bajo la gracia. La iglesia, deberíamos decir, está llena de ex pecadores, que morimos al pecado y ahora vivimos por Cristo, ¿ya? No de personas que constantemente viven pecando y ya nada, pues así somos. No podemos hacer esto. Y esto vemos que empieza desde el inicio del pueblo de Dios, pero seguimos acarreando esto hasta ahora, como lo quiso Judá, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Tamar le dice, bueno, aquí haga el favor de entregar al dueño estos artículos personales, ¿ya? Y en este caso, él ve que termina haciéndose una justicia, pero de una manera tan chueca, o sea, tan no como el plan del Señor. Igual que todos los que intentaron ayudar o corregir o mejorar o meter mano en el plan del Señor, ya sea Abraham dándole a Abraham con Sara, poniéndose de acuerdo en que tenga un hijo por si acaso, como que no funciona el plan, o Rebeca engañándole a Isaac, o Judá diciendo, y si es que algo le pasa a mi tercer hijo con esta, que se le están muriendo mucho los esposos. Entonces, vemos cuando nosotros nos enredamos en no cumplir las cosas del Señor, la justicia del Señor se va a cumplir. Pero realmente a veces las atrocidades que van a pasar y las consecuencias que vamos a enfrentar hasta que eso suceda son dramáticas, por decirlo menos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Finalmente no le queman, ¿no? Yo no sé cómo será, no nos dice cómo fue como la siguiente escena de cuando dijo, verán, mejor no le quemen porque resulta que yo soy el papá de los niños, o no sé cómo será esa escena, ya, solo me puedo imaginar que no debe haber sido un momento tan agradable que digamos, cuando simplemente si le hubiera dado a Selá por esposo, todo hubiera estado como en paz, ¿no? No había escándalo, pero aquí hay escándalo por tratar de hacer las cosas mal, pero bueno. Entonces ahí estamos con el cetro de Judá, ¿no es cierto? Ahí está. Pasemos ahora a Génesis 49, 8 al 12. Estamos hablando ya al final del libro de Génesis. Esta es la bendición que Jacob, bendición y en algunos casos maldición diría yo, que les da a cada uno de sus hijos al final, porque no a todos les dice palabras amables, realmente no. Entonces, esto es lo que Jacob les dice a cada uno de sus hijos al final de su vida, ¿no? Y esta es la parte que le dice a Judá: tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león a que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Miren, aquí está uno de los ejemplos que les digo. ¿Cómo podemos leer el Nuevo Testamento cuando no sabemos de esto? ¿De qué está hablando? ¿Cuál león de la tribu de Judá? Este que estamos hablando desde aquí, desde Génesis. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber el Antiguo Testamento. No podemos decir, bueno, es que eso ya fue clavado en la... No, tenemos que conocer la historia de nuestro Dios. Eso es lo que Él nos ha dejado para nosotros. No podemos desperdiciar esta posibilidad de que tenemos lo que Él ha dicho en nuestras manos
y lo dejamos pasar por alto. Pero bueno, en todo caso, Judá no era el hijo primogénito de Jacob. Él no era el primero, ni el segundo, ni el tercero. Era el cuarto hijo de su esposa oficial, que era Lea, ¿no? De su esposa, porque todas las demás añadiduras fueron inventadas por ellos, ¿no? En ningún momento nos dice, sí, tomarán todas las mujeres que se les ocurra y serán no, ¿ya? Eso se inventaron ellos solitos. No hay ninguna orden del Señor que les diga que pueden haber tomado muchas esposas, y como vemos siempre que pasaba esto había caos, ¿no? Pero bueno, el asunto es que él es del cuarto. ¿Y qué hizo de bueno en esta vida Judá si vemos que hizo esto tan terrible con Tamar? ¿Qué hizo de bueno? Cuando Jacob le hizo la túnica a su hijo José, ¿no es cierto? Y todos los hermanos le envidiaron porque eso sucede cuando hay favoritismos entre los hijos, que al uno le dan más y al otro menos, y el uno es el favorito y todos saben y bla, 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 ya. Cuando le iban a matar, Judá intervino y dijo, mejor no le matemos, mejor solo vendámosle, ¿ya? Por esta intervención, vemos que esto contó como una justicia para su padre, para Jacob. Y él recibe esta bendición, más que el primero, que es tú, nada, Rubén, te fuiste, los otros dos, ustedes son una desgracia, permisito, Judá, tú recibes la bendición, ¿ya? Y ahí va el cetro de Judá. No era el primero, no era el segundo, como les digo, era el cuarto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que el Señor quiera que pase, y mejor que entendamos eso más temprano que tarde, ¿no? El Señor va a elegir a cada uno de nosotros para el propósito que Él tenga, no para el que a nosotros se nos ocurra que tenemos. Si cada uno de nosotros está dispuesto a escuchar la voz del Señor y hacer lo que Él tiene para nosotros, entonces cada uno estará haciendo su parte y todos estaremos tranquilos en lo nuestro, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué quiero enfatizar de esto? Que nos dice que el cetro de Judá no se apartará de Judá ¿hasta cuándo? No dice hasta toda la eternidad. Dice hasta que llegue el verdadero rey. Ojo con eso. Eso es muy importante. Porque la autoridad, esta autoridad de mando sí existía. Sí había una tribu, un hijo que tenía esta autoridad sobre sus hermanos. Hasta que venga el verdadero rey. Eso tomemos en cuenta, por favor, ¿ya? Como sabemos, este rey, que es nuestro Señor Jesucristo, vino de Judá, ¿no? Vino de la tribu de Judá, vino de Abraham, de la promesa hecha a Abraham, vino de David también. Todas las promesas se cumplieron en esta historia. Y en este breve recuento que teníamos en esta lección vemos tantas cosas inusuales que pasaron, pero las promesas se cumplieron, ¿ya? Entonces, vamos a Números 23, 18 al 26, y también les voy a tener que dar un poco de contexto porque si no quedamos perdidos y solo leemos estos versículos. Números 23, aquí, ya miren, les he hecho un pequeño resumen. Primero, esta es la historia de Balac y Balaam, ¿ya? Balac era hijo de Zippor y era el rey de Moab. Su pueblo Moab tenía miedo de los israelitas porque eran muy numerosos y muy poderosos, ¿ya? Y la situación es que los nombres son confusos en esa historia porque el otro personaje se llama Balaam, hijo de Beor. Entonces el uno es Balac, hijo de Zippor, y el otro es Balaam, hijo de Beor. Ya, por eso les anoté. Y les he puesto dos versículos que nos ayudan a tener contexto de lo que vamos a leer hoy. Números 22, 12 nos dice, y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. ¿Ya? Y Números 23, 8 nos dice, ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Entonces sucede que Balac, el rey de Moab, va a Balaam para pedirle que haga un servicio, ¿ya? Que por favor le maldiga al pueblo de Israel que salió de Egipto, porque realmente son muchos y son muy poderosos, ¿ya? Entonces este servicio de Balaam tenía un costo, porque vemos que acuerdan un pago y todo, ¿ya? Y van los ancianos, o sea, las personas importantes de Moab,
llevándole el dinero a Balaam, y Balaam les dice que, bueno, quédense, yo voy a consultar al Señor, vemos qué me dice y proseguimos. Y finalmente, entonces ahí Dios le dice que él no los maldiga. No va. Entonces, como dice que no, el rey de Moab, Balac, dice, no me gusta esta respuesta. Entonces manda a unos ancianos más importantes para convencerle. Y más distinguidos, nos dice también. Y le dice, o sea, Balac le dice, o sea, básicamente te doy lo que sea que me pidas si les maldices, lo que quieras. ¿Ya? Y Balaam le dice, aunque me des lo que me des, yo no puedo decir o algo que va en contra de lo que el Señor dice. ¿Ya? Pero quédense a dormir y voy a ver qué más me dice el Señor y veamos qué pasa. ¿Ya? El Señor le dice a Balaam que vaya, pero que vaya solamente a decir lo que el Señor le ordene que diga. Eso es todo. No sabemos exactamente cuáles eran las intenciones de Balaam con esta instrucción, pero vemos que en el camino el Señor le detiene varias veces a través de toda esa historia de su asna que habló y que no le dejaba pasar, y el ángel del Señor. No sé qué estaría pensando para que, si ya le dio la instrucción, le tenga que detener, pero le detiene varias veces y le repite, no vayas a decir nada que yo no te diga que digas. ¿Ya? Solo lo que yo te diga, eso vas a decir. En resumen de todo esto, pasemos ahora hacia el Números 23, 18 al 26, dice, entonces Balaam pronunció su oráculo, levántate Balac y escucha, óyeme hijo de Zippor, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se le aclama como rey. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Un pueblo se alza como leona, se levanta como león. No descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Balac le dijo entonces a Balaam, si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Balaam le respondió, ¿acaso no te advertí que yo repetiría todo lo que el Señor me ordena decir? O sea, no importa lo que la gente trame contra nosotros, lo que el Señor quiera para nosotros, eso es lo que va a suceder. Tenemos que, si estamos haciendo las cosas con el Señor, incluso como nos dice aquí, aun cuando el pueblo se jalaba muchas veces y desobedecía al Señor, le tenían como rey. Y eso es lo que importaba, eso era lo que prevalecía por encima de palabras, de maldiciones, de hechizos, de que nada. El poder del Señor sobre ellos y la promesa del Señor sobre ellos, eso es lo que prevalecía. Esa autoridad, ese señorío que el Señor designó para el pueblo de Israel, eso es lo que valía. ¿Y qué saco con que a alguien le paguen para maldecirle si el Señor lo ha bendecido? Entonces nosotros también, nosotros venimos de una cultura aquí en Latinoamérica con esta cosmovisión de que se puede como maldecir a otro o hacerle brujería o al amarre o ir a Ambato a ver en el libro quién le ha hecho no sé qué conjuro, ya, cualquier cosa que hemos oído algún rato en la vida ya. Esto absolutamente no tiene nada que ver con nosotros como el pueblo de Dios. Nada. Si usted vive en el mundo verá ya cómo funcionan las cosas, pero aquí en el pueblo de Dios no funciona así. Nosotros estamos bajo la bendición y la autoridad del Señor, y esa es la última palabra, y eso nos debería dar la mayor tranquilidad y mayor paz del mundo. ¿Ya? Y dicen, no hay hechicería, no hay brujería, no hay maldición. Yo quiero decirles también, no hay enfermedad de transmisión respiratoria que se vaya por encima de la voluntad del Señor. Vean en serio. Sí, o sea, ya. Entonces, pero bueno, eso es otra cosa. Ya, voy a seguir a Ruth.
para seguir con esto, ¿no? En lunes teníamos Ruth 4, 9 al 17. Esto es también al final de la historia de Ruth, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos otra situación parecida a la de Tamar, pero donde las cosas se hacen bien, ¿ya? Entonces, nos dice, entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo, hoy son ustedes testigos de que he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Quilón y Maclón, y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Maclón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban a la puerta respondieron, somos testigos, que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel, que seas un hombre ilustre en Efrata y que adquieras renombre en Belén, que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. ¿Ya? Hasta ahí creo que quedamos. Ya, ok. Sí. Ya, eso no había que leer esa parte, pero les he puesto hasta dónde como termina la idea, ¿no? Llegamos hasta David, llegamos al cumplimiento de la promesa. ¿Qué pasó? Que Noemí y Ruth se encontraban en la misma situación como en la que se encontraba Tamar. Quedaron viudas y sin hijos, ¿ya? Entonces, Ruth, al ser moabita, tenía la opción de decir, bueno, me regreso a mi pueblo y a sus costumbres, o me quedo en el pueblo de Israel y me acojo a las costumbres de ellos. Y las costumbres de ellos eran las que ya sabemos, que el pariente más cercano, ya que no habían más hijos, no podía darle al hijo menor, no habían más, no había un tercer hijo, no había. ¿Ya? Entonces tenía esta responsabilidad de cuidar de ella, de Ruth y de Noemí, y hacerse cargo de las tierras, como dice claramente, para que se preserve el nombre del difunto, no para que se presente el nombre del que le redime, sino para que se preserve en el pueblo el nombre del que se murió. Caía en el pariente más cercano esta responsabilidad. Pero el pariente más cercano, cuyo nombre es absolutamente desconocido, dijo, yo no quiero, porque esa descendencia va a hacer que mi nombre sea olvidado. Ya, en serio, si no encontramos a veces el sentido del humor en lo que leemos y vemos, o sea, la ironía de cómo pensar en mí mismo antes que en el plan del Señor, es ridículo, ¿ya? Entonces, este hombre desconocido persiste en ser desconocido, ¿ya? Y Booz, que dijo, a mí realmente no me importa, yo sí quiero tomar a estas mujeres y cuidar de ellas y que se preserve el nombre del difunto. ¿Quién es Booz? ¡Ja! Ahí está, hasta ahora estamos hablando de él. ¿Ya? Entonces, él sí hizo a la manera del Señor lo que debía haber hecho Judá, pero que hizo mal, ¿ya? Entonces, el problema no era la ley, el problema era cómo se llevó a cabo y los que trataron de meter mano y hacer lo que no era, ¿ya? Entonces, ahí está la descendencia de este niño que vos aceptó tener para que se preserve el nombre de Maclón, que casi no sabemos nada de él, más nos acordamos de Booz, y él cuenta en la descendencia del Señor Jesucristo. Ahí está, eso es lo que pasó, ya. Entonces, eso es parte de la historia que nos lleva a David, y de David, sabemos, viene Jesucristo, y pueden leer esto cuando lean la ascendencia de Jesucristo, ¿ya? Pero ahora vamos al final de esta historia,
que está en Apocalipsis, y creo que vamos a leer mejor todo, el 4 y el 5 de corrido, y luego hablo de esto para terminar. Dice, Apocalipsis 4. Después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y de día y de noche repetían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y rendían sus coronas delante del trono exclamando, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora vamos al 5, que nos tocaba en el otro día. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, a un cordero, que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron amén, y los ancianos se postraron y adoraron. ¿Ya? Miren, aquí terminó el cetro, donde el Señor quería que terminara. Aquí está el bastón de mando, de poder. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, tal como estaba dicho desde Génesis, está cumplido en Apocalipsis. ¿Ya? No digo se cumplirá, porque el tiempo en el que está escrito Apocalipsis sale de nuestra línea temporal de pasado, presente y futuro. Eso ya está hecho. Si el Señor dijo eso, eso ya es. Y eso es todo. El Cordero está en el trono y él, del linaje de David, de la tribu de Judá,
a través de todo lo que pasó para que nazca Jesús y todo lo que el Señor hizo con la vida de él, llega a este momento en que está completamente glorificado en el trono, ¿no? Y él es el único digno de abrir este rollo con los 7 sellos. El único, ¿ya? Porque decía que iba a llegar este momento, que Judá iba a tener la preeminencia sobre sus hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que iba a llegar el verdadero rey. Él es el verdadero rey, nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero rey, el dueño de la autoridad, el digno de todo, el absoluto Señor de todos nosotros, ¿ya? Y de lo que es, y de lo creado, y de lo porvenir, y de todo. Él es. Eso tenemos que entender. Esa es la autoridad que tiene el Señor Jesucristo. No podemos nosotros seguir mirando el cetro de mando de Jesucristo como ese bastón que dejó Judá olvidado por ahí en prenda donde Tamar. Ya no es una cosa humana, ya no es solo un bastón que simboliza autoridad. Él tiene toda la autoridad, no es que simboliza o representa. Él tiene toda la autoridad y el poder y la honra. Y nosotros, y ahí estamos nosotros, tenemos 2 participaciones importantes aquí. Uno, en las oraciones de los santos, que son este incienso que está delante del Señor. ¿Estamos colaborando para este incienso o no tanto? Pero bueno, ya cada uno sabrá cómo están sus oraciones y las cosas. Y aparte de esto, nos dice que el Señor nos redimió con el fin de que seamos un pueblo de sacerdotes al servicio del Señor. No nos redimió solo para que ya en el juicio ya no pase nada malo. No, sino para que seamos sacerdotes al servicio del Señor. Esa es nuestra identidad. Y tenemos que vivir conforme a esa identidad. A personas que han sido redimidas para ser sacerdotes al servicio del Señor. Eso, en resumen, es lo que somos nosotros. Y así debemos actuar, y así debemos comportarnos, y así debe ser. Cada una de nuestras acciones tiene que ser lógica y racional y libre de hipocresía con respecto a esta verdad, a que somos sacerdotes al servicio del Señor. Esa es nuestra identidad. No nos quedemos solo en que Jesús nos compró, no solo en que lavó nuestros pecados, sino por qué y para qué lo hizo, ¿ya? Ahora nosotros le servimos. Como vimos al inicio en las palabras de Jacob, esta preeminencia de Judá como ser humano, como hijo primogénito, iba a llegar a un punto en que iba a terminar. Ahora, Jesucristo, como nos dice todo el Nuevo Testamento, es más que David, más que Jacob, más que Abraham, más que cualquiera, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro acerca de la autoridad que Él tiene, ¿ya? Les invito a que todas las partes que no leí de estas historias lean en sus casas, porque todo es muy interesante, ¿ya? Y que el Señor les bendiga, y por favor les invito a que sigamos estudiando la palabra del Señor y que no desperdiciemos la oportunidad que tenemos de estudiar con libertad. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les pido que preparemos nuestro corazón para alabar al Señor. Y un momento, veamos.